Oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te invitamos especialmente porque el número en el que vas a salir es un número que dedicamos a migración. Lo tratamos desde diferentes aristas, digamos, desde la literatura, desde la filosofía, desde el arte, desde la definición más o menos ortodoxa del término. Y en esta conversación sabemos que tú eres una estudiosa del tema. Nos parecía muy bueno conversar contigo sobre el fenómeno y yo quería partir preguntándote, tú que lo has estudiado harto, hoy día estamos como en una situación distinta porque es un tema que ha cobrado como la agenda, digamos. Uh-huh. Más bien por problemas que como por políticas que no tienen bien como encauzado el asunto que por noticias buenas que las tiene, digamos. Entonces te quería preguntar eso, ¿en qué estado está este fenómeno? En Chile, ¿cierto? Sí. Bueno, partir agradeciendo la invitación y bueno, y yo creo que como lo primero que se me viene a la mente es lo complejo que es el tema de migración y bueno, lo candente que está acá en Chile, ya hace ya varios años. Es un tema difícil y requiere políticas públicas difíciles, ¿ya? He hecho algunas charlas en colegios para motivar a estudiantes, principalmente primero, segundo medio, de por qué estudiar el tema migratorio en cursos de historia. Y parto diciéndoles que la migración tiene muchas palabras relacionadas con la letra D, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un tema de dinosaurios, les digo. Es un tema antiguo, es un tema que lleva millones de años, que no ha sido resuelto. En distintas partes del mundo siguen habiendo las migratorias, en Europa, en Estados Unidos, en África, de África hacia países del norte, por Latinoamérica. Es un tema que lleva ya muchos años y también en Chile también lleva varios años, solamente que se manifiesta de distintas formas y también la composición etnográfica de los migrantes también ha cambiado muchísimo. Es un tema dinosaurio, es un tema diverso. Los migrantes en Chile es una población heterogénea, que es difícil de caracterizar como un grupo con características similares, sino que son comunidades distintas. Como sabemos, la comunidad venezolana ya alcanza más o menos el 30% de la población. Y en los 90, en el 2000, incluso la comunidad peruana era la mayoritaria, ¿cierto? Es un tema desafiante, ¿ya? Involucra tantas aristas desde el punto educacional, desde el punto de vista de la salud, habitacional, desde el punto de vista político. Es un tema que divide también. Nosotros vemos en el debate político, lo vemos cuando hay elecciones, ahora mismo, también cómo divide y cómo en el fondo se genera este debate de controlar versus proteger y ver a la migración como un derecho humano, ¿cierto? Uh-huh. Es un tema denotativo también, eso me gusta harto decírselo a los estudiantes porque ¿qué denota? No solamente denota al grupo de los extranjeros, sus características, lo que hacen, sus problemáticas, sino también denota lo que es una sociedad, ¿ya? Lo que somos nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de lo que pasa en Estados Unidos con la migración norteamericana y lo que hace Trump con el muro, también se ve reflejado lo que es esa sociedad y lo que los altos índices, por ejemplo, de discriminación, de prejuicio. Lo mismo pasa acá en Chile. O sea, cuando hablamos de migración, de la institucionalidad, de las políticas públicas que tenemos, de la actitud que tiene el chileno con el migrante, también hablamos de cómo es el chileno. Es importante mencionarlo porque ahí vemos como este objeto de estudio más conectado en el fondo con el sujeto, ¿cierto? No como algo externo que estamos ahí observando. También perdón, sí, hasta ahí él y la chilena han sido confusos, ¿o no? ¿Cuál es la percepción de cómo nos hemos comportado? Me da la impresión de que de manera muy confusa, muy sin saber cómo qué hacer. Bueno, ahí es interesante. Otra de es que es un tema dinámico y cambia constantemente. La actitud del chileno, por ejemplo, en los 90, en el 2000 también, había harto tema de lo que
se consideraba al extranjero como una persona que venía un poco a invadir el trabajo, ¿cierto? Que se veía un poco como una amenaza, ¿ya? Y ahí se hizo harto estudio de caracterización, por ejemplo, de comunidades peruanas la empleabilidad del servicio doméstico. Sí ha habido racismo, discriminación, prejuicio desde hace años, y también ahí las teorías de raza han descrito muy bien cómo Chile, siendo un país medio aislado y con difícil de llegar, con pocas olas muy grandes migratorias, sí ha estado en el fondo muy, entre comillas, homogeneizado, y con este discurso fuerte del mestizaje y de que éramos una raza chilena, ¿ya? Eso se ha visto bastante desafiado con las nuevas corrientes migratorias, las corrientes no nuevas, ya llevan algunas décadas. Pero ahora, por ejemplo, un dato interesante en la encuesta Bicentenario que le sacó los resultados hace más o menos un mes, que señalaba que el 82% de los chilenos considera que la migración es excesiva, que es demasiado, que ya ha aumentado mucho y que como que ya no caben más migrantes en Chile. Y eso es una percepción también que se correlaciona con los medios, que hablan mucho del tema, con la opinión pública, con los temas también de habitabilidad, como están comunas como Estación Central, donde han llegado muchos extranjeros, y también, bueno, lo que pasa en la frontera, ¿cierto? Claro. Perdón, ¿y es así? O sea, ¿han llegado demasiado o todavía los números son bajos? Bueno, estamos un poco al debe con los números, yo creo. O sea, la última cifra oficial, que es del Instituto de Estadística con el DEM, con migraciones, con extranjería, que es, es más o menos 1,5 millones, que es el 7,5% de la población chilena de residentes, y ya no hemos tenido otras cifras, ¿ya? Sí, claro, se tiene ahí lo que existe en la frontera, pero no, hay un número ahí más o menos invisible que también tiene que ver con la inmigración irregular, que también viene siendo un tema bastante complejo y que es necesario abordarlo. O sea, más allá de si es que nos gusta o no nos gusta, de si es que hay que controlar o no hay que controlar, si es un derecho o no es un derecho, sí hay que hacerse cargo de qué está pasando y que hay personas que están indocumentadas, que están con temas ahí de hacinamiento, con temas escolares, los niños con temas de salud, y con vulnerabilidades también importantes en el trabajo. Entonces yo creo que eso no nos podemos hacer los locos. Oye, y tú especialmente te has dedicado digamos, al espectro como juvenil de la inmigración, ¿no? A la juventud. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Porque me imagino que también haya cambiado mucho el espectro, porque ya deben haber generaciones afrochilenas, qué sé yo, y luego toda esta ola última. ¿Cuál es la situación como de la migración a nivel escolar? ¿Se aleja de los problemas como de los adultos, o ahí también se generan como problemas de racismo, de exclusión? No, muchos problemas en temas de niñez y juventud migrante, y también destacar que es un tema bien secundario, o sea, aparece poco en los medios, está completamente acaparado por el tema fronterizo, por el tema de esta asociación también tiene bastante con el tema de seguridad, y el tema de la niñez y juventud migrante queda bien desprotegido, y es importante porque no sé, la última CACEN señala que 1 de 4 niños migrantes está en situación de pobreza, ¿ya? Y la proporción de los niños chilenos es bastante más baja, el 13%. Y también el Servicio de Ejército Migrante ha destacado que vienen cada vez más menores no acompañados cruzando la frontera para venir a Chile, ya sea por distintas razones, o sea, reunificación familiar, hasta que los mandan familiares, pero sí es un tema muy complejo. Lo que yo veo básicamente es temas escolares con adolescentes jóvenes de media y temas de segregación, y cómo en el fondo están siendo segregados en colegios. O sea, ha aumentado mucho en el fondo lo que les llaman los colegios de extranjeros, el colegio de comunidad peruana, el colegio de comunidad haití, se concentran mucho en ciertos establecimientos que coinciden con que son establecimientos con índices
de más alta vulnerabilidad. Y no solo eso, sino que también los estudios que he hecho indican que están siendo segregados al interior del aula. O sea, los estudiantes se sientan separados de los chilenos. Y es una dinámica bien interesante porque lo que pasa es que en Chile el sistema escolar no solamente es muy rígido, como a nivel nacional, sino también a nivel de aula. O sea, nosotros nos sentamos en general en los mismos asientos cerca de nuestros amigos, ya en media los dejan sentarse donde quieran. Entonces forma esta dinámica en que se sientan en el mismo puesto de trabajo, trabajan con los mismos niños, están todo el tiempo. Entonces eso lo que es complejo porque no tienen contacto y no desarrollan oportunidades de relacionarse, de desarrollar una amistad. Y eso es un sistema muy distinto al sistema norteamericano que me tocó verlo de cerca, donde estudiantes en media, ellos no tienen una sala de partida, es el profesor el que va circulando, son los alumnos los que van circulando y el profesor tiene su sala de clase, ¿ya? Entonces, y los niños también se mezclan, o sea, no toman distintos ramos, no tienen en el fondo este grupo, este curso que lo acompaña por muchos años, y o sea, explicarle a mis guías allá de Estados Unidos que acá se celebraban los 10 años salió el colegio, los 20 años salió el colegio, que las mismas bromas, los mismos apodos, eso es una cosa muy loca. Para un sistema tan móvil como el de Estados Unidos, donde tienen, por ejemplo, middle school, high school separado, especialmente se mueven mucho. Ese sistema puede ser en Chile muy inclusivo como muy exclusivo, ¿ya? Y eso, o sea, esa quietud del sistema educacional probablemente también responda que no deben, o sea, debe ser un tema no abordado realmente, no deben haber políticas implementadas, sino que todo es un poco sobre la marcha, como que de repente se vieron colegios, como tú dices, con mucha cantidad de migraciones de una parte o de otra, me imagino, ¿no? Sí, como sí, exacto. Sí, y ahí en esa línea ha surgido harta literatura del tema intercultural y cómo los colegios trabajan los temas de inclusión. ¿Ya? Y para ser justos, también las escuelas trabajan con muchísimas problemáticas, ¿ya? Y además de eso, muchos colegios han visto con el aumento importante de comunidad extranjera y han tenido un poco que lidiar desde cambios en el currículum que han hecho algunos establecimientos, como por ejemplo cambiar las fiestas, la celebración de fiestas patrias por una fiesta latinoamericana, o otra escuela que canta el himno peruano, además del chileno. Entonces sí han habido, y claro, es mucho como del uno a uno, como de ciertas decisiones que ha tomado la escuela, pero no hay, claro, una política muy clara, muy establecida a nivel institucional. Oye, estaba pensando, los jóvenes, digamos, y las jóvenes migrantes que no se mezclan con los chilenos, pero a su vez tampoco se mezclan entre países, por ejemplo, haitianos con venezolanos, o peruanos con haitianos, qué sé yo, ¿esa mezcla tampoco se produce mucho? Mira, depende, esto no es como que pasa, es un fenómeno que se va repitiendo. Mira, lo que yo he visto, hice terreno y me metí en 7 escuelas con distinta proporción de estudiantes extranjeros y de algunos públicos, otros particulares, y en el fondo también con diferente nacionalidad o país de origen, ¿ya? Lo que sí vi, que era bastante patente, es que había una segregación en términos de amistad, se juntaban más entre ellos, y eso en el fondo tiene muchas explicaciones distintas. El tema con las comunidades haitianas es que es la primera ola grande de extranjeros que no hablan español. Claro. Y en el fondo eso también dificulta muchísimo la socialización. O sea, es inevitable que cuando uno, y eso aquí como en cualquier otro país, ya para los mexicanos en Estados Unidos, California, es una barrera grande que es importante señalar, y también que se asocia ahí al juntarse más con los pares. Pero sí hay una mezcla entre que los estudiantes, a veces como factor protectivo, de protección, ellos se juntan más entre ellos, pero también el tema de exclusión. O sea, vi mucho discriminación, mucho racismo, mucha burla, y lo que sí yo creo que es importante destacar es que el tema de la nacionalidad en Chile
se destaca mucho, es como muy notorio. Y eso no solamente lo he visto en estudios educacionales, sino también en un estudio de medios de comunicación, de prensa que hice hace unos años, cómo en el fondo el país se suele repetir mucho en la prensa, que ciertas comunidades asociadas a ciertos delitos y se repite y se repite y se repite la nacionalidad, lo que también es bastante distintivo de esta sociedad, porque si nos vamos de nuevo a Estados Unidos, el tema de la raza ahí es muy potente, muchísimo más que el país de origen, la nacionalidad del extranjero. Brubaker, que es un académico bastante importante en migración, decía que siempre había como una label, una etiqueta, ¿ya? Que en el fondo permitía hacer, el otro era un otro, era distinto a mí, y en Europa Occidental, por ejemplo, el tema del Islam, de la religión, era muy notorio. Acá yo creo que en Chile, y también conectándolo con lo que dijimos antes sobre que no habían llegado corrientes muy, muy grandes por estar más aislados en términos geográficos, el tema de la nacionalidad se repite muchísimo. Y a nivel escolar es muy notorio. O sea, me tocaron, por ejemplo, escuelas en que los niños se presentan, dicen su nombre, dicen su país, así por ejemplo, Emilia, Chile, Juan Pablo, mira. Colombia. Y en el fondo está otras clases en lenguaje y literatura donde se le exigía traer un ejemplo de su país sobre, no sé, en historia o en literatura. El país es algo que está ahí, y algo nos pasa a los chilenos con estar siempre, que ellos son así, que nosotros somos así. También quizá, mira, esto es apasionante porque también uno puede decir el fútbol, que el mundial y los países, y que nos gusta mucho. Hay un tema ahí con el país que creo que es importante de estudiar. Sí. Es como que necesitáramos categoría y claro, pero debe ser un cúmulo de prejuicios también el cómo nos acercamos a ciertos países. Estaba pensando en países como China, como las migraciones coreanas, taiwanesas, son muy chicas, entran en otra situación, no son vulnerables. Bueno, la migración más bien asiática también ha sido importante, ha sido estudiada y sí tiene distintas características. Por ejemplo, en patronato vemos bastante comunidades y en los colegios en que estuve también habían extranjeros de distintos países, de asiático, de China, de Japón, pero sí ahí yendo en línea con el tema del estigma de la nacionalidad, también tiene un fuerte estigma. O sea, los padres de esas comunidades son más responsables, son más trabajadores, ellos llegan con otro capital cultural, aprenden rápido el español. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que se deja un poco de lado esa migración que también es importante observar, porque también tiene muchísimas complejidades y entra también en discriminación, en prejuicio. Pero sí, el tema es que hay ciertas comunidades que, como también las hay europeas que han venido a Chile, o norteamericanas, o de Canadá, o de Australia, que no entran en esta como categorización de la migración, cuando se habla de migración, y a veces se les dice que son solamente extranjeros, o estudiantes de otros países, o lo que sea, pero sí es importante incluirlo en la conversación, en el debate. O sea, hay muchísimos estudiantes asiáticos en escuelas públicas, y también que en el fondo la ola migratoria no ha sido de tal envergadura como la ha sido la venezolana, la haitiana o la colombiana, pero sí que es importante estudiarla de todas maneras. Sí, pues, de todas maneras. Oye, Emilia, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Muy buena conversación y yo creo que aprendimos harto. Qué bueno. Y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias, Juan Pablo.